Jesús, aquí estamos, en pie de guerra, como dice. Nosotros hemos estado hablando toda esta semana sobre la fiesta de los tabernáculos. Entonces vamos a continuar con esta enseñanza, que son buenas porque muchas veces nosotros también nos podemos ir a cualquier lugar, oír una buena prédica, una congregación grande, inmensa, pero salimos como un poco vacíos, porque como que la comida de la casa hace falta, ¿verdad, pastora? Uno come en un buen restaurante, así mismo de la palabra. Usted va a cualquier congregación y hay una prédica poderosa y usted dice, wow, qué prédica. Pero cuando sale y llega a la casa, dice, uy, como que me falta algo. Es la comida de la casa. Entonces, estos son tiempos de nosotros ir cogiendo esa comidita que va dando en la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a ponernos en comunión con Dios, porque primero vamos a buscar a la dirección de nuestro Padre. Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias en esta noche, Padre Santo. Nos presentamos ante ti, Señor, para que seas tú, Señor, diciéndonos lo que vamos a hablar, Señor. Que no sea palabra de hombre. Quita toda humanidad, Señor. Como dijo Juan, es necesario que yo mengue, pero que tú crezcas, Señor. Que tu palabra se haga vida en cada corazón, Padre Santo. A cada persona que ha llegado aquí quizás con problemas de la casa, pleito, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. En el nombre de Jesús, que sea restaurada cada vida. Que esta palabra pueda llegar a esos corazones, Padre Santo, que están sedientos de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el pastor ha estado hablando, como le dije, sobre el tabernáculo, la fiesta del tabernáculo. Hemos hablado sobre los lugares que se divide el tabernáculo. También el hermano José habló ayer sobre lo que es la alabanza. Todo viene en conjunto. ¿Por qué? Porque si no alabamos al Señor, entonces no va a tocar lo que es el trono. Porque oramos, pedimos, siempre estamos pidiendo en la oración, pero cuando nosotros le alabamos, que esa alabanza salga del corazón, eso es como una entrega que uno le hace. Quiere decir que cuando se celebraban esa fiesta, también había alabanza, había adoración, había júbilo. Entonces, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Más para adelante vamos a ir viendo lo que son los capítulos hasta el 15. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Vamos a leer ahora, pero también vamos a abarcar lo que es hasta el 15. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Si le vamos a poner como tema a este mensaje, yo le pondría no con sangre de animales. No con sangre de animales. En el contexto que hemos leído, el escritor a los hebreos nos habla aquí, si llegamos más para adelante, en los versículos 13, 14 y 15, nos habla de dos pactos. Un pacto es hecho con sangre de animales y el otro no con sangre de animales. Por eso le vamos a hablar con el tema no con sangre de animales. Por un tiempo la ciencia, es decir, la ciencia médica, se han metido en averiguar qué es lo que es esto de la sangre, de tal como la sangre empieza a circular por nuestro cuerpo, pero ellos han quedado cortos. Como se dice, no pudieron averiguar todo eso, saben lo que es el ADN, lo del otro, pero ellos dijeron, esto es un misterio. Y el misterio es que Dios sabe lo que puso en la sangre del hombre. El libro de Génesis, capítulo 9, versículo 4, dice que la vida de la carne está en la sangre. Cuando una
persona se muere, vemos que rápidamente empieza a descomponerse lo que es la carne. ¿Por qué? Porque en la vida está, dice, según Génesis 9:4, que la vida está de la carne, está en la sangre. Jesús dice en Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida. Y para esto no hay que hacer ninguna investigación. Nosotros como cristianos solamente tenemos que creerlo. La Biblia registra que con la sangre Dios y el hombre han pactado. Es decir, primeramente hicieron un pacto con la sangre de animal. El libro de Éxodo, capítulo 24, versículo del 1 al 8, dice que Moisés tomó la sangre de un buey y la colocó en 2 recipientes. Uno de ellos la derramó sobre el altar y el otro sobre el pueblo. Es decir, vamos a poder, no. Él agarró el buey y eso era lo que se hacía en ese entonces. Por eso era que se usaban los animales para hacer ese pacto que ellos hicieron entre Dios y el hombre. Que tomaba el buey y cogía y rociaba la sangre, echaba en 2 recipientes. Una para se la tiraba al pueblo y otra la llevaba al altar. Dice que cuando la sangre caía ahí, Moisés le dijo que esa era la sangre del pacto que Dios había hecho con ustedes, es decir, con el pueblo judío. Esa sangre, ese era el pacto que había hecho Dios con el pueblo judío. Y ellos se comprometieron en obedecerlo. Si nos vamos a Levítico, capítulo 16, dice que había un día en el año que era el más importante de todo, porque en ese día se tomaba un animal para expiar los pecados del pueblo, y por eso se hacía esa era una fiesta muy, muy importante. El versículo 4 al 6 del capítulo 16 dice que el sumo sacerdote se ponía su vestidura santa. Hacía primero expiación por los pecados de él y ofreciendo un becerro. Luego él venía y cogía 2 machos cabríos y echaba suerte sobre ellos, libertando a uno y sacrificando al otro. Una suerte era para Jehová y la otra para Azazel. Es decir, que él tomaba esos 2 machos y echaba suerte. No se sabe si era con el urín, el tumín, no sé. Pero sí echaban suerte. Entonces, una era para Jehová y otra para Azazel. La ceremonia comenzaba así. Mataban a un macho cabrío y con su sangre entraba en el lugar santísimo y la derramaba sobre el propiciatorio, donde se encontraba la tabla de la ley de Moisés, queriendo decir que la sangre que estaba entre el medio de Jehová y los pecados que el pueblo judío habían violado en ese tiempo, durante ese año. Entonces, ese era el macho cabrío que se hacía para Jehová. Después ponía la mano sobre el otro animal y lo soltaban fuera del campamento. Ese era el macho cabrío para Azazel. Y todo eso se hacía una vez al año. En aquellos tiempos, dice el libro de Éxodo, entre los capítulos 24 al capítulo 30, que el sumo sacerdote tenía que atravesar las 3 áreas del tabernáculo para poder presentar la ofrenda de sangre por el pecado del pueblo. El pastor nos ha estado hablando de las 3 áreas del tabernáculo. Y es bueno porque si el Señor lo trajo ahora es para que lo tengan más presente. La primera que encontramos, ¿quién me la menciona? Los atrios. Esa era, o mejor dicho, la parte de afuera, como siempre, la que estaba a la intemperie. Aquí todo el pueblo podía entrar.
Ellos traían sus animales para al altar del holocausto, que vimos que estaba de primera, y ahí ellos presentaban su sacrificio. Lo que esto nos está enseñando, que el pueblo solamente podía presentarse a Dios a través de un sacrificio de animal. Y también, si seguimos más avanzando, que vamos llegando para el lugar santo, estaba antes la fuente para lavarse, que era la fuente de bronce. Ahí venían los sacerdotes y se lavaban para poder cruzar hasta el lugar santo. Aquí solamente podían entrar los sacerdotes. Y allí se encontraba el altar de incienso, que también lo hemos mencionado muchas veces en esta semana, la mesa de los panes de la propiciación y el candelero de oro. Y al final de esta habitación estaba el velo, que era un velo grueso, según nos dice la palabra, para poder pasar al lugar santísimo. Allí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Ahí se encontraba, ¿qué se encontraba en el lugar santísimo? A ver si lo mencionan, si se recuerdan. Estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la vara para Aarón y el maná. Estaba la tabla de los 10 mandamientos, estaba una urna con maná, y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y eso solamente lo hacía el sumo sacerdote. Él se presentaba con esa sangre de animales, solamente él, una vez al año. Y este era el pacto de la ley, es decir, el antiguo pacto. Ahora, mis hermanos, vamos a ver el nuevo pacto, que ahí es que nosotros venimos a caer. El libro de Hebreo. Vamos a ver en el libro de Hebreo capítulo 9, versículos 14 y 15. Cuando lo tengan, el que lo tenga me lo lee. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. 14 y 15. Pero por eso Jesucristo es el mediador de una nueva alianza, un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza, y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Vemos aquí en estos versículos que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y el mismo Señor Jesucristo también en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28 dijo: beban de esta copa todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no digo por pocos, por muchos, es derramada para remisión de pecados. Si seguimos un poquito más para adelante, vamos a encontrar en el mismo Mateo capítulo 27, versículo 1, que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para entregar a Jesús a muerte. Y era el día de la fiesta, es decir, ¿se acuerdan la fiesta que les mencioné, que se hace una vez al año? Era el día de la fiesta, el día más importante del antiguo pacto. En ese día se acostumbraba, como dije, que habían dos machos, se ponían uno para libertar y otro para sacrificar. Aquí lo vamos a hacer con personas. En ese día se acostumbraba a poner en libertad a un preso. Vienen y le presentan a Poncio Pilato, le llevaron dos prisioneros, a Jesús y a Barrabás. Todos sabemos esa historia. Pilato pregunta
¿A quién quieren soltar? ¿A Jesús, el justo, o a Barrabás, el homicida, el pecador, el ladrón? ¿Qué hubieran arrepentido ustedes si le hacen esa pregunta? Porque estamos poniendo a uno que es justo, que nunca ha hecho pecado, y a uno que sí había hecho pecado, que era un criminal, Barrabás. Una respuesta. ¿Sueltan a Jesús o a Barrabás? A Jesús. Claro, humanamente hubiéramos dicho Jesús, ¿verdad? Porque él no había hecho ningún pecado. Él no tenía que estar ahí en ese lugar. Él tenía que ser liberado. Pero imagínense que hubieran crucificado a Barrabás. La sangre de Barrabás no nos hubiera salvado. No. Era un hombre pecador y estaban buscando un macho cabrío que no tuviera defecto. Y el único que llenaba esos requisitos era Jesús. Entonces, Barrabás lo dejan suelto. El pueblo pidió que liberaran a Barrabás y que mataran a Cristo. Pero el pueblo, con todo y su corazón endurecido, estaban cumpliendo lo que la ley decía, ¿verdad? Como leímos en el capítulo 16. Porque el macho cabrío que se sacrificaba tenía que ser sin defecto. Y Cristo, como macho cabrío, no siendo un animal, tampoco tenía defecto. Por eso su sangre era limpia. Y esa era la sangre que nos podía a nosotros salvar de todo pecado. Cristo representa al macho cabrío que se sacrificaba para Jehová. Al contrario de Barrabás, lleno de defectos y lleno de pecado, fue libertado para Azazel. Barrabás nos representa a nosotros. Nosotros los que hemos sido libertados por esa sangre de Cristo derramada en la cruz. Si recordamos en el viejo pacto, el sumo sacerdote tenía que atravesar 3 áreas del tabernáculo para poder presentar lo que era la ofrenda de sangre. Pero ese tabernáculo era hecho de mano de hombre. Asimismo, Jesús, como sumo sacerdote, atravesó también 3 áreas del tabernáculo, pero no hecho con mano de hombre. Hebreos capítulo 4, versículo 14, si podemos leerlo. El que lo tenga me lo lee. Hebreos 4, 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Vemos que Jesús atravesó los cielos. Los cielos. Nosotros preguntamos, ¿y por qué? Porque así como el tabernáculo tenía 3 áreas, así mismo hay 3 cielos. El primer cielo que atravesó Jesús fue el atmosférico, donde se encuentra el espíritu humano. El segundo cielo es el cielo estelar, donde se mueven los espíritus diferentes, o los demonios, como vamos a decir. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Y Jesús llegó hasta allá. El hombre ha querido atravesar, ha pasado el primer cielo, el segundo cielo, pero no ha podido llegar hasta allá. No hay una nave que lo pueda llevar hasta allá. El único camino, dice Juan 14:6, que es Jesús. La sangre de Él fue que nos abrió camino hacia nosotros llegar hacia el lugar santísimo. Porque cuando Él atravesó los cielos, el velo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Donde ahí podemos ver que Él traspasó los cielos. Cuando se abrió el velo y se rasgó en 2, dándonos libre acceso hacia la presencia de Dios.
ya nosotros no tenemos que estar matando ningún animal, porque yo me imagino que en ese tiempo los pobres animales vivían asustados. No querían ni engordar, porque imagínense, si engordaban el más gordo era que cogían y lo sacrificaban. Entonces, imagínense, Jesús nos dio esa sangre. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para hacernos a nosotros reyes y sacerdotes. Muchas veces nosotros vemos cristianos que no comprenden la posición de honor tan grande que nos ha dado Cristo a nosotros, de poder llegar hasta el trono de Dios. Y Él nos dio a nosotros ese espacio para nosotros llegar a ser sacerdotes. Nosotros llegamos hasta el lugar santo. Incluso podemos llegar más para allá si nos metemos más. En el lugar santo, al Jesús darnos a nosotros ese acceso de entrar y nos hizo sacerdote, podemos encontrar que ahí encontramos 3 ministerios principales que nos involucran a nosotros como sacerdotes de Dios. Entonces, eso está representado en los 3 muebles que encontramos ahí adentro. El primero que encontramos es el altar de incienso. Este representa el ministerio que va hacia arriba, es decir, lo que sube a Dios. Ahí encontramos lo que son las oraciones, las intercesiones, nuestra adoración, que tanto José y el pastor insisten, adoremos, porque es la única forma que van a subir hacia el trono de Dios. Las oraciones, la adoración, esas son las ofrendas gratas que suben hasta la presencia de Dios y sube como incienso grato. Amén. Y este es el primer servicio de todo cristiano. Dice, buscar primeramente el reino de Dios. Si usted tiene a Dios, pues lo va a tener todo, ya no tenemos que salir a buscar más nada. Amén. El segundo que encontramos, el segundo mueble, es el candelabro. Dice que es la única luz que había en ese recinto, en ese local, simbolizando nuestro ministerio hacia afuera. Es decir, somos la luz del mundo. Jesús nos ha llamado a alumbrar a esas almas que no conocen de Él. Si nosotros como cristianos no damos el ejemplo o no ven ellos en nosotros a Cristo, entonces no estamos dando esa luz que somos nosotros. Tenemos que hacerlo con obra, hablándole del Evangelio, para que esa gente que necesitan de Cristo puedan venir a sus pies, igual como nosotros lo hicimos un día, ¿verdad? También encontramos la mesa con los panes de la proposición. Esto nos habla a nosotros del ministerio hacia adentro, es decir, aquí, la edificación de la iglesia, la comunión uno con otro, porque dice el mandamiento que nos amemos unos con otros, ¿verdad? Si nosotros no tenemos ese empape, nosotros como iglesia estamos perdidos. Tenemos que ser, no es que convivamos así, pero si el vecino de al lado está en discordia conmigo, entonces no va a haber esa comunión con Dios. Y eso es lo que nos está representando. Nosotros también nos hace ese llamado a servir, pero a servir con amor, no con obligación. Amén. Si nos ponen a hacer lo que sea, no importa. Muchas veces, yo soy una que muchas veces regaño, pero el Señor, por medio de esto, también a mí me está hablando mucho. Dice que también podamos ayudar a encaminar a estos miembros nuevos que empiezan en la fe. Que con nosotros que somos un poquito más adultos, podemos ir ayudando a las personas que llegan a que se empapen de lo que es Cristo. Amén. Entonces, así con todos estos 3 pasos, podemos llegar, por fin, al lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo solamente podemos entrar en el Espíritu. Toda carne, todo deseo tenemos que dejarlo fuera, porque solamente así podemos nosotros hacer. Pero Cristo lo hizo posible con el derramamiento de su sangre, del nuevo pacto que es Cristo. Su sangre nos abrió ese camino para nosotros tener libre acceso hacia la presencia de Dios. Así que si nosotros no hemos experimentado
o algunas personas no han experimentado lo que es estar ante la presencia, ante la Shekinah de Jehová, mire, es mejor empezar a buscarlo, dar estos pasos, empezar de a poquito. No es que de que usted llega y de una vez va a empezar, no, eso son emociones, pasiones, así. Tiene que ser poquito a poquito, y a medida que usted vaya buscando, poco a poco, usted va a sentir que va a necesitar más y va a querer más. Un abismo llama al otro abismo. Entonces, esto nos da a entender también que tenemos que ir de a pasito. Si vamos rápido nos vamos a cansar y no vamos a encontrar la presencia de Dios así, en lo rápido. Déjame salir del paso, déjame salir para que me vean orando, déjame hacer esto para que... No, eso es algo entre usted y Dios. Y espero que esta corta enseñanza le haya servido y que Dios me le bendiga. Para mí fue un grato placer y una bendición bien grande. Con ustedes, el pastor. Excelente. Gracias a Dios por la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que cada vez que leemos la palabra de Dios, pues nos trae revelación, nos trae más cerca, y entre más sabemos nosotros, mejor vamos a estar más enamorados de Dios. Como le he dicho yo muchas veces, entre más conoce una persona usted, más se enamora de esa persona. Y creo que nuestro Dios es un Dios de cualidades. Así que cada vez que leemos su palabra, aprendemos su palabra, nosotros nos impactamos de saber de que cómo Dios todo lo planificó para nuestro beneficio. Amén. Con lo que enseña nuestra madre está muy precioso, porque yo creo que así es. Creo que a través de Cristo nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios por esa sangre del Cordero que quitó el pecado del mundo. Amén. Vamos a orar esta noche.